pregunta es ¿cuál fue la gran aportación del Imperio Romano? Por un lado, ¿cuál fue la gran aportación? Y luego, ¿por qué cayó el imperio? Y resulta que es que recientemente en TikTok, creo que sí en TikTok o en Instagram, sí, bueno, en la red... En todo Internet. En todo Internet se ha puesto de moda que las chicas pregunten a sus novios o a sus padres o a sus maridos si piensan constantemente en el Imperio Romano o cada cuánto piensan en el Imperio Romano. Y al parecer resulta que es que los hombres pensamos casi compulsivamente en el Imperio Romano. De hecho, Elon Musk, Mark Zuckerberg han sido, bueno, no sé si no víctimas, pero han recibido esta pregunta y han confirmado que piensan constantemente en el Imperio Romano. Entonces, hay pensadores que dicen que esto puede ser pues porque el Imperio Romano es muy varonil, demuestra como un gran poderío y parece ser pues que los hombres en el siglo XXI tienen ciertas carencias, añoranzas, ¿no? Esto sería muy de Jordan Peterson, que de alguna forma inconscientemente pues redirigen al Imperio Romano. Y además tenemos películas como Gladiator, ¿no? Pues que nos muestran un macho alfa, tal. Entonces, y además luego he apuntado, uno no puede evitar pensar en el famoso diálogo de los Monty Python, ¿no? Pero ¿qué nos han dado realmente los romanos? Y después sueltan la ristra de cosas que, pues los acueductos, las vías públicas, etc. ¿Qué es lo que nos fascina tanto del Imperio Romano? ¿No? Sería un poco vamos a dejarlo un poco más fácil. ¿Qué nos fascina tanto del Imperio Romano, conectándolo con sus aportaciones, y cómo es posible que cayera? Bueno, ahí has hecho varias preguntas, porque la primera fue ¿cuál es la gran aportación? Otra cosa es ¿qué nos fascina tanto? No tiene nada que ver lo que nos fascina del imperio con su gran aportación, porque la gran aportación indiscutiblemente es el derecho, pero la mayor parte de la gente no aprecia eso, ni sabe exactamente qué es el derecho, ni por qué el derecho es tan importante. Para eso tienes que estudiar, ni siquiera porque el derecho romano es importante, porque para eso tienes que saber qué es el derecho y qué es el derecho romano. Eso no es nada sencillo, ¿eh? Yo me acuerdo que en la universidad yo estaba peleándome con este tema y yo quería saber por qué el derecho romano era tan importante. Y os pregunté a algunos de vosotros cuál era vuestro mejor profesor de derecho y me dijisteis fulano de tal, y fui a hablar con él y luego fui a hablar con otros profesores y no me resultó nada sencillo. Y solo una vez me acuerdo que estábamos haciendo pues un encuentro de profesores y alumnos en Belabarce. En Belabarce cayó en mis manos un libro de un autor francés, Philippe, no recuerdo bien el nombre, sobre Occidente. Y entonces ahí, lógicamente, uno de los capítulos era el derecho romano, y autor francés, profesor de derecho, tipo conocido, vive. Ahí empecé a entender qué era el derecho romano. Y luego lo estudié en algún manual que usabais vosotros, y lo entendí. Bien, eso, el derecho romano es sin ninguna duda, la gran aportación, de otras cosas porque sin derecho romano no hubiera habido universidad. La primera universidad es la de Bolonia, que se crea un siglo antes que el resto de las universidades. Bolonia no se crea en el siglo XIII, sino en el XII, en el 1088. Y Bolonia se crea porque se descubre el digesto. O sea, cuando se descubre la compilación de Justiniano de Derecho Romano, el Papa dice hay que crear un centro de altos estudios jurídicos para formar a las mejores cabezas de Europa, a ver si salimos de esta época terrorífica, oscura y en la que estaba sumida la primera Edad Media. Entonces, así nace la primera universidad. Una especie de cruzada intelectual. Claro, efectivamente. Nunca mejor dicho, ¿no? Una cruzada intelectual. El Papa tenía claro que para organizar religiosamente la sociedad ya tenía la Biblia y la religión cristiana, pero también tenía claro que si quería organizar jurídicamente, socialmente, un mundo como Europa, necesitaba el derecho romano. Pero se había perdido. Claro. Hasta que se encuentra. Hasta que se encuentra en el año 1080, en el desván de una parroquia de un pueblo italiano. Bien, entonces el derecho. Ahora tú dices, por la fascinación del Imperio Romano, Hollywood, las películas, las novelas históricas, es decir, el Imperio Romano tiene una enorme visibilidad. Y tiene visibilidad porque se lo merece, es decir, porque todo el tema de las legiones. Pues las legiones son el tema de las guerras constantes.
Y luego el tema que es un inmenso imperio, ¿no? Por tierra, mar, iba a decir aire, pues no había inventado todavía, pero por tierra y mar, por todos los sitios, claro, por ríos. Y luego está lleno de historias, son muchos siglos de dominación. Y luego está lleno de héroes. Porque claro, tú te pones a contar, solo en la época de Julio César, que es la que más controlo yo, pues ahí tienes a Pompeyo, ahí tienes una guerra civil, ahí tienes a Cicerón, que has citado, ahí tienes a Catulo, ahí tienes a Catón, o sea, un montón de gente de mucha relevancia. Y te vas un poco más allá y tienes a Séneca, y tienes a Marco Aurelio, y te vas un poco antes y tienes a Virgilio, y tienes a... Bueno, es que te sale gente por todos los sitios. Y luego también, lo que tú decías, ¿no? Los monumentos, ¿no? Pues, pero es unos monumentos que tú dices, bueno, es que son unas ruinas. No, señor, el acueducto de Segovia no es una ruina, o sea, ahí está, y si quisieras podría transportar agua. El Panteón Romano no es una ruina, y el Coliseo Romano es una ruina, porque con él se ha construido medio Roma, los palacios romanos durante siglos, ¿no? Hasta que el Papa lo prohibió y dijo, se acabó, aquí no se toca ni una sola piedra más del Coliseo. Entre otras cosas porque esto es terreno sagrado, aquí han muerto miles de cristianos. Pero si no, a lo mejor teníamos el Coliseo tal y como estaba en su origen. Entonces eso es una cosa maravillosa. Yo me acuerdo que cuando se cayó el muro, y se abrió y cayó el comunismo en los países del este, vino un lituano, un ingeniero lituano a Valladolid, donde yo vivía, y entonces un día le enseñé Segovia, fuimos a Segovia, y cuando vio el acueducto dijo, es imposible que esto lo hayan construido unos romanos hace 2000 años, o sea, yo soy ingeniero, es imposible. Esta gente, digamos que durante 50 años bajo la bota soviética no tenían ni cultura ni nada. Entonces no habían estudiado nunca historia de Occidente, ¿no? Dijo, imposible que los romanos hayan... Hace 2000 años, o sea, yo soy ingeniero, decía, esto no se puede hacer hace 2000 años. Qué fuerte. Y entonces, José Ramón, ¿cómo es posible...? Bueno, podemos aprovechar para recomendar Querido Bruto, que es esta se podría decir novela histórica. Es una novela histórica. De José Ramón Ayllón, pues nada, otro libro más que recomendamos aquí para todos los que nos estéis viendo.